El día 13 de noviembre de 1992 se cumplió algo que en ese 2012 hacen 20 años. 20 años de uno de los acontecimientos más tristes y trágicos de la historia de España. La desaparición de 3 niñas, 3 ángeles, que pertenecían a una localidad valenciana llamada Alcácer. Una desaparición que terminó de forma horrible y que aún hoy continúa rodeada de misterio. Hoy, en la Quinta Esfera, vamos a aportar nuestro pequeño granito de arena, vamos a intentar dar respuestas con la ayuda de buenos investigadores para conocer la verdad. Las familias lo merecen. Miriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández lo merecen. Ya han pasado 20 años. ¿Qué pasó en Alcácer? Bienvenidos a la Quinta Esfera. Un programa difícil. Sara Cáceres, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, contenta de que en el fondo podamos hacer este humilde homenaje, ¿no? Porque es lo único que podemos hacer, por desgracia, pero bueno, intentaremos que la gente que no conoce muy bien el caso o que realmente no sabe ciertas cosas que hemos podido ver que son muy, pero que muy interesantes, pues lo conozca hoy con nosotros. Ya han pasado 20 años, Francisco J. Romo, buenos días, y todavía, como decíamos antes, el crimen de Alcácer sigue rodeado de mucho misterio, muchas incógnitas, porque su autor principal, o su presunto autor principal, Antonio Anglés, sigue desaparecido. Hola, buenos días, Chris, hola a todo el mundo. Efectivamente, ya 20 años que se cumplieron esta pasada semana, y aparte de muchas sorpresas, hay cosas muy indignantes y que poco a poco vamos a irle resolviendo y abriendo el conocimiento a toda la gente que nos acompaña hoy. Nuestro objetivo, como decíamos, no es otro que intentar descubrir la verdad, como han hecho otros investigadores a lo largo de este caso, como Juan Ignacio Blanco, como Fernando García, los padres de las víctimas, y nosotros queremos humildemente desde nuestros medios, desde la Quinta Esfera, aportar, como decíamos, ese pequeño granito de arena para que algún día, ojalá, sepamos la verdad. Comenzamos. En el caso de Alcácer se han dicho muchas cosas, pero hay una verdad oficial que figuró en el sumario, figuró en el juicio y que de alguna manera todos hemos conocido alguna vez, ¿no, Fran? Sí, efectivamente, por eso insistimos. Lo que vamos a contar a continuación es la historia oficial. La historia comienza el 13 de noviembre de 1992. Miriam, Toñi y Desiree, unas niñas de 14 y 15 años de Alcácer, Valencia, que se encuentran en casa de una amiga enferma, pretenden ir a una discoteca situada en la población cercana de Picassent, pero no tienen quien las lleve. El padre de Miriam se encuentra con gripe y ha dicho que no puede llevarlas, por lo que las niñas deciden hacer autostop. Una pareja las ha llevado hasta una gasolinera de Picassent, con el inconveniente de no poder acercarlas hasta la discoteca Color, ya que su vehículo está averiado. Aquí se pierde la pista de las jóvenes. Al parecer, según las declaraciones de una testigo, María Dolores Badal, las niñas suben a un vehículo blanco, en el que viajan 4 personas, aunque posteriormente en el sumario se dirá que solo habían 2 personas, Miquel Ricard y Antonio Anglés. Tras unas horas sin aparecer, los padres empiezan a buscarlas por los alrededores y, desesperados, avisan a la Guardia Civil. Comienza la investigación. Esa es la primera parte de esta historia, hasta el momento que Miriam, Toñi y Desiree desaparecen, y durante esos días en los que los padres empiezan a buscar a sus hijas, esos días interminables de 1992, comenzaron a salir testigos por todos lados. Supuestos videntes afirmaban que las niñas se encontraban retenidas en algún chalet y vivas,
otros decían que se encontraban muertas, incluso algunos testigos aseguraron en la televisión haber hablado con ellas, y también se sucedieron diversas llamadas anónimas, y mucha gente en aquellas fechas se inventó historias rocambolescas con único fin: tener su propio minuto de gloria en la televisión frente a la angustia de los padres. Aquí tenemos una muestra de esas llamadas telefónicas que avisábamos antes, que comentábamos. Por ejemplo, tenemos que el día 15 de noviembre en Picassent se registra una llamada a las 15:55 de la tarde, una llamada de una joven que dice que no quiere identificarse, quiere permanecer anónima, y dice que las chicas están en Montserrat, en Cataluña. No solo eso, el 17 de noviembre, 2 días más tarde, mejor dicho, en el cuartel de la Guardia Civil de Picassent, el padre de Toñi comunica que ha recibido una llamada por teléfono en la que una voz apagada, anónima, dice 3 veces papá, papá, papá. Y aquí un poco entramos en qué pasó aquí. ¿De verdad era la voz de Antonia Gómez, de su hija, o es que la crueldad humana llegaba a puntos insospechados? Él decía que parecía recordar la voz de su hija en la voz, ¿no? No solo eso, tenemos también que el 19 de noviembre, alrededor de las 4 de la tarde, se recibe una llamada anónima en la que una señora dice que ha consultado a una vidente y que las niñas se encuentran en el puente de Alcántara, en Cáceres, y que de allí pasarán a Portugal y África para trata de blancas. Bueno, como vemos, un sinfín de teorías, muchas llamadas, y esto se tradujo en un nerviosismo y temor generalizado. Muchos vecinos de Valencia no dejaban salir a sus hijos a la calle. En Alcácer pasaba igualmente lo mismo. Sus habitantes tampoco salían a la calle ante el asedio de los medios de comunicación. Incluso se cuenta que algunos vecinos llegaron a violentar las puertas de los chalets en busca de las niñas desaparecidas. Y la historia, como vemos, sigue, porque ¿qué pasa aquí? Hemos quedado en que las niñas desaparecen en un coche blanco, pero se pierde la pista, ¿no, Fran? Sí, efectivamente. Y además, según la versión oficial, el Opel Corsa blanco pasaría de largo de esta discoteca, la discoteca Color, llevando a las niñas hasta una finca conocida con el nombre de La Romana, entre las poblaciones de Catadau y Tous. El 27 de enero de 1993, 2 apicultores, Gabriel Aquino y José Sala, se encuentran en una fosa los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré, en avanzado estado de descomposición. Junto a la fosa se encuentra un documento de la Seguridad Social a nombre de Enrique Anglés, hermano de Antonio, el supuesto asesino. Los medios de comunicación jugaron un papel muy importante en la tragedia de Alcácer. Muchos de ellos solo perseguían un objetivo: ganar dinero. Hemos de recordar que las cadenas privadas pues surgen en los años 90 y hay una feroz competencia para conseguir la audiencia más fiel y conseguir dinero, ¿no? La batalla de audiencia se libró en televisión con programas como Quién sabe dónde, dirigido por Paco Lobatón, que dimitió por aquellos días. Por otro lado también estaba Pepe Navarro con su Esta noche cruzamos el Mississippi, y también Nieves Herrero pues estaba con el programa de Tú a Tú. Los más críticos aseguran que el día 27 de enero marcó un antes y un después en la historia de la televisión en España. Ese mismo día, en el programa de Tú a Tú, presentado por Nieves Herrero en Antena 3, se llegó a entrevistar a Fernando García, padre de Miriam, cuando éste regresaba de Londres y se enteraba de la muerte de su hija. Después del programa, a Nieves Herrero le llovieron las críticas por todos lados. Según sus palabras, la cadena privada le instó a continuar a pesar de su voluntad. Vamos a escuchar ahora, si os parece, ese corte que hemos recuperado para vosotros en el día de hoy. Nieves Herrero, en 1993, hablando de ese día tan trágico que fue el descubrimiento, ¿no? El triste descubrimiento de los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiré, las niñas de Alcácer. Buenas noches a todos. De Tú a Tú no va a ser hoy un programa normal. Creo que se lo debía yo a las familias de Alcácer, porque semana a semana, después de aquel 13 de noviembre, hemos seguido, pues yo creo que con la misma intensidad que sus amigos y sus familiares, ese desasosiego que tenía la familia. Yo le había prometido a Fernando, que por cierto estuvo la semana pasada, donde nos pusimos una pegatina, porque creíamos sinceramente que estaban en otros países,
Pues le había prometido a Fernando que haríamos una gran fiesta cuando ellas aparecieran. Pero no podemos hacer una gran fiesta. Vamos a intentar tener aquí todos los testimonios, todas las personas relacionadas con Miriam, con Desiré, con Toñi, porque queremos unirnos a ellos al máximo, unirnos a su dolor. Yo quisiera, en primer lugar, saludar a la última persona en llegar, porque la noticia le pilló en Londres. Él seguía luchando, pidiendo fervorosamente, pues ya no solo en España, sino en todos los países, que atendieran, que pusieran en las cadenas de televisión las imágenes de sus hijas, de su hija y de las amigas de su hija desaparecidas. Le pilló muy lejos y muy lejos ha tenido que vivir ese triste momento en el que un padre recibe la noticia de la muerte, el asesinato de su hija y de las amigas de su hija. Así que, personalmente, si me permiten todos los invitados, le quiero saludar a Fernando. Fernando, buenas noches. Pido que te acerques el micrófono. Sé que es muy difícil esta noche para ti. Apenas unas horas donde te has estrechado con tu mujer, tus hijos, tu familia. Yo quisiera que compartieran el dolor intenso de estas familias. Hemos captado ese momento, pero estoy segura que en cualquiera de las otras familias se ha producido de la misma forma. Vamos a compartir ese dolor. Yo no lo podía creer. Es ella. Pues ahí teníamos a Nieves Herrero en el programa de Tubo a Tubo, Antena 3, año 1993, en el que, como hemos escuchado, entrevistaban en directo y en un plató al padre de Miriam justo en el momento en el que se enteraba de la muerte de su hija. Las cámaras llegaron incluso a penetrar en una de las casas donde habían muerto una de las niñas, y esto, pues como hemos dicho antes, saltó por todos lados y inmediatamente llovieron muchas críticas hacia Nieves Herrero por continuar con ese programa. Yo no sé qué os parece a vosotros este hecho, ¿no? Este hecho tan dramático, y que las cámaras estaban allí en mitad del dolor. Es sorprendente, ¿no? Porque a lo mejor actualmente, si estamos más acostumbrados a este tipo de espectáculo, de forma de hacer televisión, de hacer periodismo, por ejemplo, caso Bretón, Marta del Castillo y algunas más, pero entonces, años 90, no había ocurrido, y fue pionero, por desgracia, en este tipo de periodismo, que al menos aquí no nos gusta. Introducirse de esa forma en la casa de una de las víctimas, la misma noche en que prácticamente se enteran del trágico desenlace, los lloros de la familia, de las amistades, luego esta imagen de toda la gente sentada en plató o en esa zona para grabarlo, pues la verdad, esa forma no hay que hacerlo así. Y a lo mejor dices, en ese momento la familia tenía que haber dicho algo, pero bueno, en esos momentos yo creo que no eres muy consciente de lo que está ocurriendo y estás muy apenada por el dolor y no se dan cuenta de lo que ocurrió. A lo mejor se podría haber hecho las cosas de otra forma, y Nieves Herrero no creo que esté muy orgullosa de su labor. ¿Sara? Yo creo que es horrible lo que hicieron, porque es un momento que la familia necesita intimidad y que es muy doloroso. Por lo tanto, me da mucha rabia que unos supuestos periodistas quieran jugar con estas desgracias, ¿no?, para ganar audiencia y para emitirlo los primeros, porque creo que ese tipo de cosas debería quedar siempre en la intimidad, y luego, si con el tiempo la familia decide que quiere hablar de ello, pues que ya acuda a un plato de televisión o lo que considere oportuno. Pero desde luego creo que no estuvo bien lo que hizo Nieves Herrero, y como bien dice Fran,
Ahora sí que quizás estamos más acostumbrados a verlo con un montón de casos que han pasado actualmente, pero desde luego creo que se equivocaron mucho. El objetivo de las televisiones en España, como hemos recordado antes, no era otro que ganar dinero, y bueno, pues hemos puesto este corte pues como una muestra, ¿no?, de ese hecho que pasó hace mucho tiempo, hace ya 20 años, pero que es un corte histórico, ¿no?, para la televisión en España y por todo lo que supone. Y ahora vamos a continuar con la historia, porque Fran nos había comentado antes que se encuentra un papel en la Romana, un papelito a nombre de Enrique Anglés, un volante de la Seguridad Social. Inmediatamente Sara, la policía, se presenta en Catarroja, en la calle donde vive la familia Anglés. ¿En busca de quién? ¿Qué buscan? Pues como dices, la Guardia Civil se presentó en la casa de Neusa Martins, la madre de Antonio, y de una familia que además vivía en la delincuencia. Pero quien sale al paso es Miguel Ricard, que después de ser interrogado asegura que la persona que había podido cometer el crimen podría ser Antonio, ya que tenía antecedentes porque había estado en la cárcel con anterioridad por maltratar a su pareja. Por otro lado, la madre y la hermana de Antonio le cuentan a la Benemérita que éste se había escapado por la ventana con 2 millones de pesetas con los que él pensaba comprarse una casa. Entonces después la Guardia Civil registra la caseta de Alborache, que era un lugar frecuentado por los hermanos de Anglés y también por Miguel Ricard. Y allí lo que encuentran son una serie de pruebas que indican que Antonio parece que ha estado allí recientemente. A partir de aquí comienza una carrera para atrapar a este presunto asesino, pero no da resultado. Antonio Anglés se refugia en la localidad valenciana de Vilamarchant, donde tras una redada policial logra escapar amenazando a punta de pistola a un agricultor, al que además obliga a llevarle en su Citroën 2 caballos primero a Cheste y de allí enfilar hacia la Nacional 3 hasta Minglanilla, en la provincia de Cuenca, donde antes de bajarse del vehículo le amenaza a la víctima y le dice que si denuncia lo ocurrido le matará. Después, Anglés logra esconderse entre la rueda de repuesto de un camión frigorífico que había aparcado junto al restaurante La Casona, con el pensamiento de que este camión se dirigía hacia Madrid. Pero cuando el vehículo inicia su marcha y Anglés se da cuenta de que se aparta de esta Nacional Madrid-Valencia, decide saltar del camión. Seguramente que muchos amigos de Onda Salero se acordarán de estos hechos porque, como has recordado Sara, ocurrieron en 1993 y la verdad es que en Minglanilla, en la provincia de Cuenca, sí que sufrió pánico, ¿no? Pánico en el aspecto de que sentir miedo por no saber lo que estaba pasando, porque se decía por las calles del pueblo que Antonio Anglés, el mismísimo presunto asesino de las niñas de Alcácer, estaba en el pueblo, había ido allí y había robado una furgoneta. Yo hace unas semanas me entrevistaba con el testigo principal de aquellos hechos, un señor que me atendió amablemente y que me contó lo que pasó. Él, en este relato, llega a decirme que ve a Anglés y que él le obliga a llevarlo a un sitio en el coche, pero al negarse, pues hay una batalla, un cruce de puñetazos y de palabras, y él, en un momento de euforia y asustado, decide saltar del coche, se deja un zapato curiosamente dentro porque está lleno de miedo, ¿no? Posteriormente se dijo que esta furgoneta apareció en un pueblo cercano a Minglanilla y bueno, pues también un poco pedir la opinión de la gente que ahora mismo nos está escuchando en Minglanilla, porque seguramente que mucha gente dirá, esto me recuerda a algo, ¿no? Me recuerda a esos años fatídicos del 93 en la que el temor se adueñó de España y también la indignación, ¿no? Sí, yo creo que sí. Además, ellos lo conocerán mejor de lo que lo conocemos nosotros, así que, como bien dices, también esperamos su respuesta, porque qué mejor, ¿no?, que tener la opinión de aquellos que lo vivieron o que lo conocen bien. Y después de eso, ¿qué pasa? Pues después del suceso ocurrido en Minglanilla, como has dicho, hay mucha literatura. Algunos investigadores piensan que su rastro se pierde en un barco que iba de Lisboa a Irlanda y que fue allí donde, tras ser descubierto como un polizón, decide saltar al mar a más o menos 1 kilómetro de Dublín, donde ya se le pierde la pista para siempre. Pero en enero del año 2000 se informó de una noticia bastante sorprendente, y es que al parecer se habían encontrado unos huesos en Irlanda que en un principio se dijo que podrían pertenecer a Antonio Anglés, pero que al compararlo con el ADN de su familia dio negativo. Así que la pregunta sigue ahí: ¿dónde está Antonio Anglés?
Yo recuerdo uno de los titulares pues más conocidos que salió a raíz de esta noticia, una entrevista que le hicieron a Neusa Martins, la madre de Antonio. Ella llegaba a decir, ojalá sean los huesos de mi hijo para morir tranquila, ¿no? Porque no descansaba, ¿no? Pues resultados negativos. Y es un poco el nacimiento del mito que comentábamos antes y que se extendió con todo esto, ¿no? Un hombre que se escapa de su casa en Catarroja saltando de un cuarto piso a un segundo, huye por los tejados, después se refugia en la caseta de Alborache. Posteriormente se encuentra que está en el pueblo de Villamarsans, en Valencia, y escapa a una redada policial pues sin precedentes, yo creo que en España, ¿no? Con un helicóptero y todo. Es un poco el nacimiento del mito, pero la pregunta a día de hoy, después de 20 años sin saber nada de él, es clave. ¿Dónde está Antonio Anglés? Para Miguel Ricard, el presunto asesino y único condenado del crimen de las niñas de Alcácer, pues tiene una respuesta. Él confesaba esto en una entrevista sobre el paradero de Antonio Anglés. Lo escuchamos. ¿Dónde está Antonio Anglés? ¿Antonio? Sí. Antonio no salió de España. ¿Tú crees que Antonio no llegó a salir con vida? Sí, va. Lo mataron aquí. Lo mataron aquí. Ya. ¿De acuerdo? ¿Pero quién lo mató, Miguel? ¿Quién lo mató, Miguel? Pues probablemente la Guardia Civil, para que no hablara. Tenemos al teléfono a uno de los investigadores que más sabe, más investigado sobre el caso Alcácer. Él se llama José Juan Requena, autor de Camino al Infierno, la cara oculta del caso Alcácer, y hoy está aquí con nosotros para hablarnos e intentar llegar a la verdad de este caso tan difícil, ¿no? Buenos días, José Juan. Bueno, pues te queríamos hacer una primera pregunta sobre este caso. Te vamos a lanzar una pregunta directa porque estoy seguro que muchos oyentes ahora se estaban preguntando por los culpables, ¿no? ¿Tú crees que, según tus investigaciones, Miguel Ricard y Antonio Anglés son culpables de los asesinatos de Miriam García, Antonia Gómez y Desiree Hernández? Culpables, desde luego, de violación, tortura y asesinato, no. Entre otras cosas porque el señor Anglés, y pese a que personas que sostienen lo contrario, el señor Antonio Anglés era homosexual, no le gustaban las mujeres, y además de esto no se encuentra ningún resto biológico ni rastro de ADN en los cuerpos de las tres niñas, ni de Miguel Ricard ni de Antonio Anglés. Entonces, para ti, ¿qué papel ocuparían Anglés y Ricard en todo esto? Porque yo creo recordar, y hemos recordado antes aquí todos, que se llega a encontrar un papelito, un volante de la Seguridad Social en la Romana, donde se inculpa a la familia Anglés. ¿Qué pasa ahí? Sí, efectivamente, parece ser... Bueno, en primer lugar yo tengo muy claro que el papel que tienen Ricard y Anglés son simplemente de meros enterradores, son los que hacen aparecer los cadáveres de las tres niñas en la fosa de la Romana. Y en cuanto al papelito, que es un parte de la Seguridad Social del Hospital La Fe de Valencia, en realidad parece ser que quien está en el nombre es Enrique Anglés, hermano de Antonio, enfermo, con problemas mentales, y cuesta mucho creer que un enfermo mental con su capacidad disminuida, no solamente psicológica, sino también motriz, pues pudiera dedicarse a mantener contactos sexuales con mujeres o con hombres, y en este caso pues que fuera él solo al Hospital de la Fe. Por otro lado, hay otra cuestión, y es que ningún facultativo, ningún profesional de la medicina va a poner en un volante, en un parte médico, que se puede extraviar y puede encontrarlo cualquier persona, que un paciente padece una enfermedad de un género tan íntimo como es este, entre otras cosas porque sería constitutivo de delito y cualquiera podría demandar tanto al facultativo como al centro médico. Y hay una tercera cuestión, y es muy simple, y yo creo que es tremenda, ¿no? Lo que pone en el hospital, en el parte facultativo, es que supuesto individuo que hace uso de ese parte padece una enfermedad venérea, una blenorragia. En los cuerpos de las chicas, y si hubiera sido el señor Antonio Anglés, no aparecen rastros de la blenorragia, una enfermedad venérea, y fácilmente contagiosa, no aparece ningún rastro. Además que yo esta semana leía que era muy extraño que ese papel precisamente apareciera en la fosa donde estaban los cuerpos de las niñas y no en la caseta, donde sí que era común que los hermanos Anglés la visitasen para sus cosas, ¿no? Sí,
parece muy extraño es que hay muchas cosas extrañas, como que se dieran unos guantes a personal civil, en este caso a los señores Aquino y Sala, que ellos, que fueron los primeros que encuentran la fosa con una mano meciendo de la misma, no vieran el papelito, que ese papelito se hubiera conservado, si damos como buena la teoría del señor Ricard, que no puede darse como buena, puesto que la señorita Toñi Gómez era virgen originalmente, o sea, murió siendo virgen, luego la versión es falsa. Cuesta mucho entender esto, que este papelito pudiera permanecer desde el 13 de noviembre hasta el 27 de enero, que son 70 y tantos días, sin volarse. Además, partido en 4 pedazos, y habiendo habido, es algo que se puede comprobar con el Instituto de Meteorología, vientos de más de 100 kilómetros, habiendo habido lluvias. Es que hay que hacer un ejercicio de fe realmente extraordinario. Además, curiosamente, que ese papel estaba cortado de tal manera que sí que se leía el nombre de Anglés, o sea que no deja de ser curioso también. Sí, pero es que lo curioso es que, bueno, si este papel aparece, con ese papel, pues los guardias civiles, los de la Benemérita de Patarais, acuden desde la fosa de la Romana, el parque de la Romana, a Camí Real, que era el domicilio de la familia Anglés por aquel entonces, para detener a Enrique Anglés, que es la persona que supuestamente aparece en ese parte. Sin embargo, quien detienen, además, es a Miguel Ricard, que aparece tan confiado en compañía de otro miembro de la familia, Mauricio Anglés. Esto es un poco extraño, porque en aquel entonces Miguel Ricard no era sospechoso absolutamente de nada, y además los movimientos del señor Ricard no son propios de una persona, porque sabe que te están buscando. Y luego, por último, hay algo muy raro. Si está el juez José Miguel Bort, que era quien estaba encargado de aquel caso por aquel entonces, fue el que subió a la Romana, yo digo que ha sido mucho más sencillo. Vamos, desconozco este procedimiento judicial, pero por aquello de atajar, inventamos incluso después de más de 70 años de búsqueda, si aparecen los cuerpos y un nombre, pues lo normal es que el mismo juez extienda una orden de busca, captura y arresto sobre el señor Anglés. Hay que recordar que en un momento dado, como no abrían la puerta del domicilio de la familia Anglés, un par de agentes tuvieron que desplazarse hasta el juzgado de Guardia en Alcira para obtener una orden de registro. Hubo muchas cosas curiosas en el levantamiento de cadáveres que posteriormente vamos a comentar, pero antes vamos a escuchar un corte de Juan Ignacio Blanco, uno de los periodistas que se implicó de forma magistral y heroica, para mí, en este crimen, y que habla de la responsabilidad o la no culpabilidad, mejor dicho, de Antonio Anglés. Lo escuchamos. Yo no sé por qué eso es poco creíble. Es que sigo entendiendo que por qué no es poco creíble. Lo que para mí es absolutamente increíble es que una persona sin antecedentes por delitos sexuales, y eso se lo puede decir cualquier forense o psiquiatra del mundo, homosexual como es Antonio Anglés, homosexual porque los documentos están en el sumario y están declarados por informe confidencial de la Guardia Civil, de las entrevistas mantenidas con 4 reclusos en la cárcel y con 3 amigos de Antonio Anglés, se demuestra totalmente su homosexualidad. Eso es un informe de la Guardia Civil, no lo digo. Tiene que ver, pues yo no entiendo que un homosexual, que además nunca ha violado en su vida, de pronto coja a 3 niñas, las viole vaginal y analmente en la misma noche, algo que es absolutamente imposible y materialmente, porque violar analmente a una persona, el que lo haya hecho, eso se lo puede decir cualquier forense, no vuelve a introducir el miembro viril en ningún sitio durante una temporada larga porque es algo duro y bestial. Pues nos encontramos con un Superman, un homosexual que se dedica a violar niñas y a ejercer un tipo de sadismo sexual que nunca ha dado ningún componente. Para mí todo eso es bastante más difícil de creer y bastante más increíble el que pueda existir un grupo de personas a las cuales delincuentes comunes, que es normales, pues les llevan chicas para divertirse, y que a uno en un momento determinado se le pueda ir la mano. Un misterio, una explicación, la quinta esfera.
El 27 de enero de 1993 se quebró toda esperanza de encontrar con vida a Miriam, Toñi y Desiré. Sin embargo, para algunas personas, el descubrimiento de los cuerpos de las niñas precisamente ese día no fue casual. Por aquellas fechas, Fernando García, el padre de Miriam, la persona que se había erigido desde el principio como la voz de las familias, se encontraba en Londres, lejos de casa. Ese mismo día, el 27 de enero de 1993, tan solo unas horas antes del terrible descubrimiento, el Ministerio del Interior daba la orden de relevo del cuerpo de la UCO. Así, y durante varias horas, mientras que los nuevos miembros llegaban desde Madrid, la búsqueda de las niñas solo dependió del cuerpo de la Guardia Civil de Valencia. Justo ese día, justo el 27 de enero de 1993. ¿Simple casualidad? A partir de aquí, según algunos investigadores como Juan Ignacio Blanco, comenzaron las irregularidades. Los miembros de las fuerzas de seguridad han cometido equivocaciones tan graves y crasas como que su culpable oficial, que es el señor Anglés, 10 años después nadie sabe dónde está. Pero desde esa para abajo han cometido muchas. Bueno, se reconocen las cosas, no pasa nada, a nadie le ha ocurrido nada. Ahora, si yo cometo un error, que no lo he cometido, pero vamos a dar por enterado que, llevado pues por la pasión, por el ánimo, por el momento, o porque me equivoco, un poco porque meto la pata, sí que lo vieron, evidentemente puedo haberlo cometido. Dice, usted lo ha cometido, usted a la cárcel. Dice, y este señor que lo ha reconocido, dice, no, ese le hemos ascendido. Dice, me explique usted, porque vamos a ver, si todo el mundo reconoce que la instrucción de ese sumario ha sido lo más nefasto que se ha visto en la historia de este país como instrucción, el juez instructor del sumario Alcácer, evidentemente lo ascendieron al año siguiente. Y dices, bueno, pero vamos a ver, si todo el mundo dice que esto está muy mal hecho, sí. Las personas que estaban al mando de la investigación de la Guardia Civil, todos han ascendido desde entonces. Pero diga usted, si han reconocido, si se cometieron errores de bulto, si se tocaron todas las cosas antes de llegar al juez, si hicieron cosas que todo el mundo que ha visto películas de cine no las hace, que es coger todos los objetos que había alrededor de la fosa y juntarlos para solamente hacer una sola fotografía. Que le dan unos guantes a un colmenero en un lugar donde han aparecido cadáveres y que le dicen, busque usted por ahí a ver qué encuentra. Y eso lo ha dicho el colmenero bajo juramento en el juicio, y que él fue el que encontró el papel. Cosas que nadie le puede entrar en la cabeza, uno las denuncia y tiene que soportar las querellas. ¿El papel que delató a Ricard? Sí, eso lo encontró el colmenero. Pero usted busque por ahí, que nosotros vamos a buscar por allí. Y le dieron unos guantes. ¿Quién se imagina que un policía judicial le va a dar unos guantes en una escena de un crimen a un colmenero y le va a decir busque lo que es? Pues cosas como esa han sucedido miles a lo largo de la instrucción sumaria. Aquí se os abren unos nuevos protagonistas, ¿no, José Juan? Como son los apicultores que encuentran ese papelito y que sin duda pues tienen gran peso en esta historia, ¿no? Sí, efectivamente, tanto Sala como Aquino parece ser que llevaban muchísimo tiempo sin acudir por su propiedad de la finca de los Tomases, que así está titulada, y aquella mañana del 27 de enero tienen el macabro hallazgo de la fosa con esos cadáveres. De todas formas, a mí, el señor Blanco está haciendo allí una exposición de cosas que le llaman la atención, de presuntas anomalías, de fallos, de errores, pero a mí lo que me llama la atención es, leyendo las declaraciones precisamente del señor Sala y del señor Aquino, cuando ellos descubren esa mano que emerge de la fosa, deciden bajar al cuartel de la Guardia Civil de John Bay. Entonces a mí lo que me sorprende es que se le diga que no existe ni un solo vehículo policial de la Guardia Civil en esos momentos disponible para acudir hasta el lugar del hallazgo. Me resulta extraño que todos los coches estuviesen averiados, pero aun suponiendo esto, yo pienso y pregunto, ¿no hubiera sido más fácil subir en la furgoneta de estos señores en lugar de esperar a que viniera una dotación, en este caso algún vehículo de la Guardia Civil del otro cuartel? Esto
Y además que Gabriel Aquino en un primer momento llega a decir que bueno, que no conoce a esos señores, lo llevan en un coche a la romana, en un coche camuflado, y bueno, se dedican en un primer lugar, antes de que llegue el juez, a hacer una serie de cosas, que es buscar pistas alrededor de la fosa. Y hay un momento clave que llama mucha atención en este caso, que es que en un momento dado, uno de los desconocidos, que posteriormente se dijo que eran guardias civiles de paisano, pues llega a decir: este cinturón que hemos encontrado es de Antonia Gómez y esta chaqueta también. ¿Cómo sabían esos señores que esa chaqueta pudiera ser de Antonia Gómez si todavía no se había escapado de la fosa y no sabían que las niñas de Alcácer estaban ahí dentro? Pues un gran misterio, ¿no? Efectivamente, yo quiero ser respetuoso porque estamos hablando de profesionales de los cuerpos de seguridad del Estado, estamos hablando de nuestros cuerpos de seguridad. Pero si yo tuviera tan poca educación como la que tiene o la que tuvo un señor hace bien pocas fechas, que hubiera apelado al cinismo de esta persona o a la ironía más, digamos, más efervescente, yo ahora podría decir pues que este señor que descubrió o que se atrevió a lanzar tal afirmación llamó por teléfono a una línea de estas de astrólogos o al señor Rappel para preguntarle quién estaba en la fosa o a quién pertenecía dicho cinturón. Pero yo creo, y al igual que la policía, una de las cosas primordiales y que enseñan es la educación. A mí afortunadamente mis padres también me dieron esta educación y no lo voy a hacer. Sí que resulta eso paradójico porque puede ser, pues, no sé, un exceso de confianza, alguien que lo vamos a dejar así, que en un exceso, pues yo estoy seguro, o mi corazonada es esta, lo dejaremos así. Tú, Fran, tienes algunos datos de la historia de los apicultores, porque hay muchas contradicciones, y también incluso en la moqueta, ¿no?, que llegan a encontrar en la fosa. Sí, vamos a contarles unas cuestiones que, por ejemplo, en el colectivo Paleter, que es un colectivo en lucha por la verdad del caso Alcácer, comentaron en su época, dentro de todas estas casualidades, por decirlo así, que ocurrieron el 27 de enero de 1993, pues este grupo consiguió hablar con los apicultores, y entonces en su opinión notaron, aparte que eran muy reacios a hablar claramente, les llegaron a confesar que desearían, antes de irse de este mundo, poder hablar con los padres de las niñas para contarles lo que de verdad ocurrió sin intermediarios y directamente. Y además su sensación fue que había un cierto amago de vergüenza y sentimiento de culpa en sus palabras, en Aquino, por ejemplo. Y quién sabe qué ocurrió para jugar un papel, no sabemos el cual. Respecto también al tema de la moqueta o de la alfombra, en los que, según la versión oficial, estaban envueltas las 3 niñas. Pues efectivamente no se ponen de acuerdo, ya que la Guardia Civil hablaba de una moqueta, pero para algunos de los testigos, curiosamente los civiles que se encontraban allí, hablan más bien de una alfombra, y además una alfombra de cierto valor. Es curioso porque no se encuentra en estas alfombras restos de sangre ni de barro, casi no había. ¿Dónde estaban estos restos? Ya que si no había ni en la caseta, ni en el trayecto hacia la fosa, y tampoco en la alfombra moqueta, al igual que el barro, ya que durante 75 días estas niñas estaban manchadas de barro, bajo tierra y envueltas. Por lo tanto, choca bastante que además luego en las fotografías sí que aparecería. Un gran misterio, ¿no, José Juan? Sí, aquí es que podríamos estar hablando de muchísimas cosas extrañas, cuando menos anómalas. Empezando por la instrucción, porque aquí se habla cuando se realiza, se prepara el sumario, se dice que una vecina, la señora Badal, está asomada a la ventana de su casa y ve como unas chicas ascienden a un vehículo. Ella cree reconocer a las 3 niñas de Alcácer. Pero lo primero que hay que tener en cuenta es que a la hora que supuestamente la señora Badal viera a esas niñas, no había luz diurna. Estamos hablando de las 8:30 de la tarde, y un 13 de noviembre, lógicamente lo que hay es luz eléctrica, no luz diurna. La señora Badal perfectamente pudo haberse equivocado. Luego resulta curioso también las declaraciones de los testigos, como la pareja de novios, el señor Hervás y su novia Marilú, que son quienes supuestamente llevan, recogen a las niñas de Alcácer que supuestamente están haciendo autostop y las dejan en la gasolinera Mari de la vecina población de Picasen. En la declaración de la pareja de novios
atención que los cuerpos aparecieran parcialmente devorados, como por efecto de animales, en caso posiblemente jabalíes, es una zona de caza de la Romana, y sin embargo las ropas que lo cubrían no tienen el menor desperfecto, cuando debían de haber tenido pues rotos, rasgaduras. Esto también es bastante extraño. Que los cuerpos presenten barro también es raro, puesto que hacía más de un mes que no llovía en el paraje de la Romana, y una serie de, pues no sé, de por lo menos situaciones muy extrañas que pueden llamar la atención, como en este caso causó la extrañeza de un hombre del prestigio del catedrático señor Luis Frontela. Es lo que te iba a preguntar ahora, porque bueno, siempre se ha comentado que en el crimen de Alcácer, de hecho la propia sentencia llega a decir que hay alguien, que posiblemente había alguien más implicado en la trama, pero siempre se ha dicho que había más personas. ¿Qué te hace pensar a ti que pudiera haber más implicados en el caso Alcácer? Pues me lo hacen pensar varias cosas. Desde que la sentencia está basada en las declaraciones del señor Miguel Ricard, que creo que hizo hasta 4 diferentes, donde se dice que el señor Anglés, narra, describe de forma muy sucinta cómo este individuo presuntamente viola, tortura y posteriormente asesina a las chicas. Después se demuestra, por ejemplo, que Toñi Gómez era virgen vaginalmente. Luego ya la declaración del señor Ricard no es cierta, es comprobable que es falsa. Luego está el que los hallazgos que del señor Frontela descubre que hay vellos púbicos de entre 7 y 12 individuos. Ninguno de ellos, de estos rastros de ADN, pertenecen al señor Ricard y al señor Anglés. El señor Ricard incluso se prestó voluntariamente a que se le sometieran a estas pruebas de ADN, no puso ningún inconveniente, y como el señor Anglés lógicamente estaba en busca y captura, pues se cotejó el ADN con el de la madre, puesto que todos tenemos el ADN de nuestra madre, y ninguno de estos rasgos coincidían ni con el señor Miguel Ricard Tárrega ni con el señor Antonio Anglés Martins. Y sí, sin embargo, aparecen pruebas evidentes de que han participado en las violaciones de las niñas entre 7 y 12 individuos. Además, quiero recordar que también llegan a encontrar un pelo canoso, ¿no?, si no me equivoco. Exactamente, y lo encuentra el señor Frontela en el cinturón que presenta el cadáver de Desiree Hernández, un vello púbico de color canoso, y desde luego ni el señor Ricard ni el señor Anglés tenían el pelo canoso. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué si se hallan unos cuantos pelos entre 7 y 12 personas, esto se cubre con un túpido velo? ¿Qué pasa ahí? Pues eso es lo que mucha gente queremos saber, queremos desentrañar. Yo quiero pensar que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no tenían el menor indicio y había que cerrar el caso como fuera, puesto que causó una evidente y extraordinaria alarma social, posiblemente la más extraordinaria en toda la historia de la criminología española. Eso es lo que yo quiero pensar. Entonces, uno de los malos malísimos de la comarca de la Hoya de Buñol era el señor Anglés. El señor Anglés se ha cimentado una fama, una leyenda de hombre maltratador en torno a aquel episodio que le llevó a prisión, que fue la paliza que propinó a una chica llamada Nuria Pera, que por aquel entonces estaba enganchada a los estupefacientes. Y de ahí viene pues la leyenda terrible del maltratador señor Anglés. En realidad el señor Anglés lo que quería era cobrar una deuda de droga a la señorita Nuria Pera. Entonces, José Juan Requena, según tus investigaciones, ¿a dónde nos lleva esto? Para ti, ¿quiénes serían los culpables? Es difícil, pero seguro que lo has investigado. ¿Quiénes serían los culpables del crimen de Alcácer? Bueno, en primer lugar sería pues la figura de uno o dos intermediarios que tienen relación con las niñas, se han ganado su confianza. Puede ser desde un profesor hasta un vecino o hasta, no sé, el propietario de algún establecimiento que frecuenten las niñas y que, bueno, a base de tiempo, a base del roce, pues se gana una confianza. Entonces las chicas fueron escogidas por este o por estos intermediarios. Luego habría un segundo grupo de señores de estos que pertenecen, sin llegar a ser una secta, pero pertenecen a estos clubes herméticos, a estos grupúsculos de eltistas, posiblemente participantes en juegos de rol, que posiblemente pues
no fue rastreada, entre otras cosas porque la Guardia Civil creyó que el señor Gómez estaba, pues lógicamente, bajo los efectos de la desesperación y la angustia, y lo adujo a que pudo tratarse de una broma macabra o alguien que se hacía pasar por su hija. Posiblemente este sea una pista clave. Posiblemente las niñas, en un momento dado, en un descuido, descubrieran la identidad de alguno de esos personajes, y entonces aparece un tercer grupo de chapuceros, no de sicarios, no de asesinos profesionales, porque esos matan sin piedad, de forma implacable, ya lo dicen, asesinos profesionales, no chapuceros, que bajo los efectos de los estupefacientes pues realizasen toda aquella abominación por las 3 niñas de Alcácer. Y luego había un cuarto grupo, formado por 2 individuos, por Miguel Ricard y Antonio Anglés, que para ganar un dinero fácil, pues se les encarga la labor de subir a las niñas hasta el paraje de la Romana y darle sepultura allí, porque los cuerpos también están chapuceramente enterrados. Así que hablas de un grupo mayoritario de personas que estarían como divididos y que, según tu versión, pues pudieron hacer esas cosas. ¿Has encontrado alguna prueba evidente que te lleve a pensar esto? Pues las pruebas evidentes son las declaraciones de muchísima gente, porque entre los grupos marginales de distintas poblaciones, la inmensa mayoría conoce a Miguel Ricard y a Antonio Anglés, conocían con qué tipo de personas se movían, conocían sus gustos, su forma de actuar. Es curioso que el señor Ricard y el señor Anglés llegaran muy a menudo hasta la población de Catalau y habitualmente a visitar el frontón que hay en esa población, posiblemente porque tendrían algunos clientes allí. Iban siempre pulcramente vestidos con ropa de marca, y esto no corresponde con individuos marginales que además vivían bajo el amparo de la señora Neusa Martins, madre de Antonio Anglés, y que por aquel entonces era una matarife de pollos que trabajaba en un matadero y ganaba un salario modesto. Todo ello para mantener una prole de 9 individuos, además de ella 10. Por último, José Juan, han pasado 20 años del crimen, ya prácticamente ha prescrito. ¿Tú crees que algún día se sabrá la verdad del caso Alcácer? Pues yo tengo confianza en ello. Desde luego fácil no va a ser, y como muy bien dices, ya prescrito, pero aunque ahora, según nuestras leyes, podría presentarse tranquilamente un asesino, decir, bueno, mire, pues yo fui en aquel entonces. Algunos de estos individuos, quedaría marcado socialmente para siempre. Entonces, aunque haya prescrito fácil, no lo van a poner. Hay informaciones, hay confidencias, y no estamos hablando, como hace bien poco en un programa decía un señor, que podían ser confidencias del más allá, son del más acá, y de personas tan profesionales o más que él. Y cuando digo más que él, me refiero simplemente al grado de la escala. Cuando hablamos de inspectores, pues puede haber comisarios que lógicamente son superiores o comandantes de la Benemérita, ¿no? Entonces, hay indicios de que pudieron haber unos señores de mucho peso social y que simplemente pues conocen empresarios u otro tipo de personas, puesto que en toda esta trama los verdugos, los asesinos, los ejecutores se han ido al Alcácer, y los señores que se divierten con ellas no se conocen. Ahí juega un papel primordial la figura del intermediario o los intermediarios. Vamos a seguir hablando en este caso. Ahora vamos a escuchar una entrevista que le hemos hecho a un investigador de Valencia, que enseguida vas a escuchar, pero no sin antes darte las gracias, José Juan, por tu colaboración con la Quinta Esfera esta mañana, y que deseamos que te vaya todo muy bien y que sigas investigando para saber la verdad de este caso, ¿no? Muchísimas gracias. En ello seguimos, sí. Un saludo.